Descenso sobre representado. La Universidad Católica Argentina cuestionó el dato de la baja de la pobreza que informó ayer el INDEC y lo hizo inmediatamente. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina destacó en un comunicado que las tasas de pobreza e indigencia en los principales centros urbanos correspondientes al primer semestre del año. El Observatorio de la UCA, digamos para que entender las diferencias, mide la pobreza de forma multidimensional, pero el INDEC lo hace solo por los ingresos y suele haber informaciones encontradas, últimamente cada vez más. Esta vez la Casa de Estudios dijo que los números oficiales sobrerepresentan el alivio social. Para corregir parte de ese sesgo en la evolución de los indicadores de pobreza, el INDEC debería acelerar la actualización de las canastas de referencia, evaluar el impacto de los cambios en los instrumentos de capacitación de ingresos y transparentar su efecto sobre las series históricas, recomendaron. En contexto de alta volatilidad, tanto por fuertes incrementos de los precios como por la desaceleración inflacionaria, la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa, criticó la UCA. Y después ya Antonio Salve, el director del Observatorio Social, fue más categórico. No sé por qué el INDEC todavía no actualizó su metodología. A fines de agosto, un informe de la consultora Equilibra aseguró que la pobreza supera el 43%. O sea, un 20% más de lo que dice el gobierno. Sí. Es que al actualizar la canasta básica total y corregir la subdeclaración de ingresos, la tasa de pobreza para el semestre octubre 2024-marzo 2025 se ubicaría hasta 8.6. Por encima de la cifra que se publicó. Me parece que es más honesto dar la información así. No es porque sea contraria al gobierno, no se confunda. Sino porque en última instancia los periodistas que somos transmisores de datos que se generan en otros lugares. Uno que tiene que hacerlo, comprenderlos, publicarlos y criticarlos. Criticar no quiere decir ir en contra, criticar es hacer un análisis crítico. Porque si no, participa de operaciones y no de difusión de la verdad o de una versión de la verdad. Y la otra es la paradoja. En todo este revuelo por desesperación que hizo el gobierno, un revuelo bien improvisado, bien de amateurs, China resultó la gran ganadora de la maniobra de Caputo con las retenciones a la soja. Escuche estos argumentos. El gigante estatal chino COFCO fue el gran ganador de la eliminación temporal de las retenciones a la soja y sus derivados. Con el mayor volumen declarado de exportaciones de harina de soja, colocó a retención cero más de 2,5 millones de toneladas por un monto superior a los 1.200 millones de dólares. COFCO es la que está acá en Timbúes, el último de los grandes puertos que se inauguró. La harina de soja representa el 16% del total de las ventas externas del país y más del 40% del complejo sojero. Los chinos que siempre la ven y además tienen necesidad. ¿Por qué harina de soja? Porque ellos la necesitan para alimentar sus animales. Por eso invirtieron más en eso. Se exporta más harina que poroto que de aceite, porque Argentina es el líder mundial en el negocio del crushing, que es la industrialización de la soja. ¿Cómo le caerá a la administración Trump y sobre todo a su base de farmers que compiten con China por el negocio de la soja? Es un interrogante del momento. La compañía china es hoy una de las mayores compradoras de soja del mundo y por la pelea comercial de la potencia asiática con Trump priorizó sus compras a la Argentina, ahora con un beneficio extraordinario. El beneficio no fue para todos, solo lo aprovecharon 6 grandes comercializadoras exportadoras que concentran casi todo el negocio. Cargill, Norteamericana, Bunge, ADM, que es Dreyfus, Viterra y COFCO. Metieron la soja de papel. ¿Por qué soja de papel en el sistema? Porque declararon operaciones para quedarse con el beneficio fiscal, 26% del valor. Muchas veces sin tener el grano, que ahora van a tener que salir a comprar a los productores, descontándole las retenciones reimpuestas el mismo miércoles. Si no es una estafa, por ahí anda, se le parece mucho. Fue un acuerdo en una mesa con 10 personas. Si haces la cuenta, se ganaron 2.000 millones de dólares en 3 días. El gobierno buscó esto, dijo un importante directivo de una de las 4 entidades de la mesa de enlace. Acá vendieron soja que todavía no existe, confirmó.
Apenas el 15% de esa soja se carga en octubre, un 50% se embarca entre octubre y noviembre y recién el año próximo se va a exportar el resto. Sí, porque tiene un año, hay soja de la próxima cosecha que vendieron. Soja que no se sembró todavía. Efectivamente, Denisa. Porque esta es la maldita historia del negocio de futuro. Siempre me voy a detener en esto. Qué bronca. Los viejos, antes del desastre de haber puesto al señor Paduan a cargo de la Bolsa de Comercio, la aristocracia de la Bolsa de Comercio tenía en la cabeza, y no sé por qué no lo concretó, de unir la bolsa de Rosario con la de San Pablo, para que no se maneje desde Chicago el precio de la soja, porque la soja lo tenemos nosotros. Quería seguir el viejo ejemplo. ¿Por qué la bolsa de Rosario fue tan fuerte? Porque tiene puerto al lado. Pero eso, en vez de tomar como referencia Chicago, que quería que empecemos a abrir al mismo tiempo que San Pablo y manejemos nosotros el precio, como la OPEP sería para el petróleo. Bueno, para los productores medianos y pequeños fue una estafa. La clave está en el frente financiero. El negocio se multiplica exponencialmente con las tasas positivas en peso. Venden por adelantado, colocan en instrumentos financieros, ganan en moneda local, después se vuelven a dolarizar justo antes de la devaluación que descuenta el mercado. En la City lo llaman el carry sojero, un negocio puramente financiero disfrazado de exportación. Lo irónico es que una parte importante de esta ganancia extraordinaria se la llevará Beijing. Costco no solo adelantó compras, también aseguró la provisión para las aceiteras y plantas de crushing chinas que siguen marcando el pulso del comercio global de granos. Por eso el secretario del Tesoro, Scott Bessent, un financista liberal que se proclama el adalid del libre comercio, terminó exigiéndole a Milei que restituya las retenciones rápidamente. Bessent en realidad expone una tensión más estructural. ¿Qué le pasó? Se le armó un problema dentro de su propio territorio, Estados Unidos, porque Argentina y Estados Unidos compiten. Los dos producimos soja y petróleo. Cada movimiento impositivo altera esa puja por los mercados globales. Las retenciones en Argentina funcionan como una forma de nivelar la cancha interna, pero cuando se levantan, la competitividad de los exportadores argentinos ensombrece a la norteamericana. En Washington lo saben y por eso la presión de Bessent se disfraza de consejo técnico, pero responde a un interés concreto: proteger a sus productores. En criollo lo que sucedió, ya lo dijimos, es lo siguiente. Así levantan las retenciones, bueno, hay más. Liquidamos todo. Sale un montón de soja a venderse, son cientos de barcos. Los productores de Arkansas dicen, y nosotros era cliente nuestro. Y bueno, ¿qué libre comercio? Si Trump, tu gobierno, vino a proteger a los productores norteamericanos. Ahora destrozaste el mercado de la soja porque hace bajar el precio. Porque en el fondo hay algo que también debemos decir, escondido detrás del constante repiqueteo de que somos malos, de que no servimos para nada, de que la Argentina es un país de M. Bueno, esta historia de los grupos de poder argentinos que desprecian un país del cual son dueños, no se nos debería escapar que el campo argentino, es más, ahora emergió con esto. ¿Por qué? ¿Por qué se tendría que hacer problema el gigante norteamericano porque estamos vendiendo soja? Venimos a descubrir que somos más eficientes que los norteamericanos después del verso que nos venden.